Buenas noches. Me encanta poder saludarles a todos aquellos que están observando y escuchando este programa a través de Fe y Armonía. Esta sección de Volvamos a la Palabra está siendo iniciada justamente hoy, día 20 de junio. Y por ahora nosotros vamos a estar presentando este programa los lunes y los miércoles a las 8 de la noche, hora Colombia, 9 de la noche, hora este de Estados Unidos. Este servidor está en Estados Unidos, en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, y me alegra poder saludarles a todos ustedes. El propósito de esta serie que vamos a comenzar hoy es hacer énfasis en la necesidad que tenemos nosotros, los cristianos, de volver a la palabra. En general, el mundo cristiano se ha apartado de la palabra de Dios. Hemos estado nosotros elucubrando cosas acerca de lo que la Biblia dice sin conocer la Biblia realmente. Hemos estado también tomando cosas de la tradición para incluirlas dentro del mundo cristiano, y la palabra de Dios, que deberíamos tenerla todos, la hemos abandonado un poco. Y el propósito de este programa, el propósito de esta serie, es motivar a todo aquel que escucha y me ve a que regresemos a nuestros orígenes, regresemos a la palabra de Dios, regresemos a estudiar el libro sagrado. En general, las personas cuando están enfrentadas a este asunto de estudiar la Biblia, una de las razones por las cuales no les gusta o no se sienten motivadas para estudiar es porque dicen que no pueden entender la Biblia. Otras personas sienten que necesitan un apoyo moral, espiritual, para poder comprender lo que la Biblia dice. No importa cuán sencillo sea el pasaje, queremos tener a nuestro lado a alguien que nos enseñe, que nos oriente. Y eso no está mal, eso está bien. Sin embargo, llega el momento, mis queridos, en el cual nosotros debemos, por nuestra propia cuenta, abrir la palabra, estudiarla y alimentarnos espiritualmente. Sin ese alimento no podemos crecer. Sin esa nutrición diaria, nuestra vida espiritual se muere. Se muere, así de fácil. Entonces, yo quisiera poder compartir con ustedes algunos textos de la Biblia que nos ayudan a pensar, nos van a ayudar a pensar en la seriedad de lo que significa volver a la palabra de Dios. En esta serie de Volvamos a la Palabra, nos vamos a enfocar en estudiar o en repasar para algunos temas proféticos. Eso nos va a ayudar a nosotros a actualizarnos en cuanto al tiempo en que estamos viviendo. Porque una de las cosas que justamente nos convierte este tema en una urgencia es el hecho de que estamos viviendo en un tiempo difícil, malo, peligroso. Estamos viviendo en una época en la cual todos necesitamos estar al día con los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. Y los acontecimientos que se suceden alrededor del mundo tienen mucho que ver contigo y conmigo. Si tú y yo creemos en la palabra de Dios, entonces sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos peligrosos. Hoy por hoy, mi querido, no hay un lugar en la tierra donde uno pueda decir, voy a ir a tal parte porque voy a estar tranquilo. Hoy por hoy, cuando vemos la sociedad, vemos que la sociedad se ha desplomado, vemos cómo la moral se desploma a diario.
nos damos cuenta cómo en todo ámbito de la sociedad y en todo ámbito a nivel mundial, bien sea en el ámbito político, económico, social, cultural, moral, religioso, todo se está viniendo abajo. Y lo único que nos puede mantener en pie en tiempos tan difíciles como estos es la seguridad que nos concede la palabra de Dios. Voy a leerles un texto que aparece en 2 de Timoteo, en el capítulo 3. En los versículos 15 en adelante, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que las escrituras nos dan sabiduría. Y luego añade el apóstol: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que en la misma palabra de Dios encontramos nosotros el fundamento del por qué necesitamos estudiarla. Dejar la Biblia a un lado no es precisamente la mejor opción de un cristiano hoy día. Poner la Biblia a un lado, arrimarla y dejarla que tome polvo, no está nada bien, porque nuestra vida espiritual necesita ser alimentada. Permíteme ir a otro texto de la Biblia. Este texto aparece en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, allá en el capítulo 4 del libro de Hebreos, el apóstol Pablo, en este sermón, él dijo lo siguiente, versículos 12 hasta el 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, mi querido, mi apreciado, que me escuchas, que me ves, necesitamos regresar al libro que es palabra viva y eficaz. Ningún otro libro, ningún libro que tú leas hoy día tiene el poder que vas a encontrar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es diferente, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando tú abres sus páginas, cuando tú abres la palabra de Dios para estudiarla, tú encuentras en ella vida para tu alma. Dios se comunica contigo de forma personal. Por eso fue que Jesús, cuando estuvo en la tierra, él le dijo a sus discípulos y le dijo a los judíos de su época lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en el libro de San Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Además, muchos cristianos saben de memoria las palabras del texto del Salmo 119, el versículo 118. Perdón, 105. Salmo 119, 105, donde dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, mi querido, es una lámpara que nos orienta, que nos guía, que nos dirige en el camino que tenemos que andar. La Biblia, antiguamente, no existían focos de luz como ese que ustedes ven. Si ven un foco de luz reflejado encima de mi cabeza, antes no existía electricidad. La gente tenía que usar lámparas para poder andar por los senderos oscuros.
Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Necesitaban saber el camino por el cual iban a andar. Necesitaban conocer por dónde debían transitar. Y para eso entonces usaron una lámpara o usaban lámparas para conocer el camino por el cual tenían que andar. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Así que hemos reunido varios elementos que hacen ver o que nos hacen entender la importancia de estudiar la palabra de Dios. Uno de esos elementos es que la Biblia nos da sabiduría. El otro elemento es que la palabra de Dios es lo único que puede hacer al hombre de Dios perfecto. Enseña, instruye, redarguye. El otro elemento que habla el apóstol Pablo es que la Biblia es palabra de Dios y es viva y eficaz. Penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay otro libro que sea capaz de hacer eso. El otro elemento que hemos visto en esta noche y que nos ayuda a nosotros a pensar, a reflexionar en el por qué debemos regresar urgentemente a la palabra de Dios, es que la Biblia es una lámpara que nos alumbra el camino por el cual debemos andar. Entonces, mi querido amigo, amiga que me escuchas, es necesario que nosotros tomemos decisiones. Y estas decisiones tienen que ver con el hecho de que debemos regresar a la palabra. Tenemos que romper la rutina de no estudiar y regresar al hábito diario de tomar la palabra y estudiarla. Permíteme darte unos consejos. Algunos consejos que te van a servir para que tú puedas regresar al estudio de la Biblia. Puede ser que tú seas un estudioso asiduo de la palabra, en ese caso yo te felicito. Pero en general, la mayoría del mundo cristiano hoy, sin importar la religión que tú profeses, se ha apartado del libro sagrado. Esa es la razón por la cual la sociedad se ha desmoronado. Esa es la razón por la cual el mundo está corrupto, se ha corrompido todo en el mundo. Entonces, permíteme darte algunos consejos para que tú regreses a la palabra, porque no es fácil, yo lo entiendo. Mantener este hábito es una lucha diaria, es una lucha que nosotros tenemos que pelear. En primer lugar, si tú eres de las personas que no puedes estar prestándole atención a la Biblia por mucho tiempo, yo te recomiendo entonces que para empezar a regresar a la palabra, tú tomes tal vez 10 o 15 minutos cada día. Lo primero que tenemos que hacer para regresar al estudio de la Biblia es sentir cariño, amor por la palabra, tener el deseo de. Eso no va a nacer de la noche a la mañana. Eso no va a nacer por tu propia voluntad. Nosotros no queremos estudiar la Biblia. Nosotros somos todos pecadores y lo menos que queremos es ir a buscar la palabra de Dios. Nosotros lo que queremos es divertirnos. Nosotros lo que queremos es salir, caminar, ir a un parque, ir a la playa. Lo que queremos es estar en el zoológico o tal vez salir con la familia y reír o estar en la casa y mirar televisión. Ahora que tenemos el Internet, lo que deseamos es estar navegando en el Internet y buscando juegos o buscando cosas interesantes o mirar noticias. Eso es lo que nosotros queremos hacer todos los días. Lo menos que queremos es disciplinarnos a estudiar la Biblia, pero es lo que realmente necesitamos. Entonces, como esto es lo que necesitamos, es importante que formemos hábitos. Así que, número 1, tiempo. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? Si no tienes el hábito, comienza con poco. 10 minutos, 15 minutos. No trates de extender el tiempo, porque si extiendes mucho el tiempo, eso es como cuando una persona va al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y nunca has estado en el gimnasio y tienes la necesidad de ir a un gimnasio porque te das cuenta de que has estado ganando mucho peso o porque necesitas tonificar tus músculos o porque has visto a otras personas que se ven mejor que tú y quieres estar a la par,
El primer día que tú vas al gimnasio, tú quieres estar en el gimnasio 3 horas y quieres ejercitarte y ejercitarte como que si el primer día tú vas a lograr ponerte en forma, cosa que no vas a lograr. Es imposible. Entonces, ¿qué va a suceder? Al día siguiente, cuando tú vayas al gimnasio, si tú le dedicaste 1 hora y media al gimnasio el día anterior, y al día siguiente tú le dedicas solamente media hora porque tu cuerpo está adolorido por el mucho trabajo que hiciste el día anterior, y le dedicas solamente media hora, te vas a desanimar. Porque vas a empezar a decir, ya no pude hacer la hora y media. Ay, no, qué fastidio. Entonces, lo importante es empezar por poco e ir subiendo el tiempo e ir subiendo la calidad del estudio. Al principio, lee. Piensa en algún libro de la Biblia que te podría llamar la atención. Si tú me pides a mí una recomendación, yo te recomiendo que comiences a leer la Biblia en los evangelios para que analices y conozcas la vida de Jesús, porque Él es el Salvador. Entonces comienza con los evangelios. Y si tú me preguntas a mí, ¿en qué evangelio comienzo? Yo te recomiendo que comiences con el libro de Juan. El libro de Juan habla acerca de Jesús y su divinidad. Entonces comienza con el libro de Juan. Ajá, ¿y qué hago? ¿Qué haces? Bueno, abres la Biblia en San Juan 1 y comienzas a leer. Recuerda, no vayas a, a comerte todo el libro de Juan en una noche, porque eso sería como sentarte a la mesa muy hambriento o con poca hambre, perdón, con poca hambre y mirar el, el envase de las ensaladas que está full y mirar la otra olla con arroz y la otra olla con granos y plátanos y pollo o carne, lo que te gusta comer. Y ves el montón de comida y tienes hambre y entonces te sirves y te sirves y te sirves y empiezas a comer y a comer y a comer hasta que quedas hasta aquí, que ya no quieres más nada. Al día siguiente, o cuando te toque comer otra vez, y te ofrezcan comida, vas a decir, no, gracias, yo no quiero comer. Entonces, esos hábitos que nosotros estamos acostumbrados, esas malas costumbres que tenemos con respecto a lo que te mencioné, que si hacer ejercicio, que si comer y otras cosas, que nosotros las usamos y las usamos en exceso. Nos vamos al extremo y entonces, cuando necesitamos hacerlo de nuevo, no queremos, porque nosotros mismos hemos cometido el error de exagerar la primera vez y por lo tanto la segunda vez se nos va a hacer más difícil. Así que ese es el primer consejo. Toma 10 minutos, 15 minutos, lee. No te preocupes, solo lee. Al día siguiente, otra vez, abre tu Biblia y lee. Ahora viene el otro asunto. ¿Dónde vas a estudiar? Imagínate, es como que yo te dijera a ti, toma la Biblia y vete al parque y ponte a estudiar la Biblia. Al parque. Imposible que estudies en el parque, porque en el parque hay demasiada distracción. O que yo te diga a ti, vete a la sala de tu casa, enciende el televisor y ponte a leer la Biblia. Tampoco. Mala decisión. Para estudiar la Biblia, para comenzar con el estudio de la Biblia, tú necesitas estar en un lugar tranquilo. Y para poder estar en un lugar tranquilo, hoy día, si tú estás en una casa donde tienes familia, donde tienes hijos, donde tienes esposo o esposa o hermanos o hermanas, si tú eres un joven o un adolescente y tienes amigos que te visitan en la casa o tienes otros hermanos, necesitas buscar un lugar a solas, un lugar solo. Entonces, para buscar un lugar solitario, tú me vas a decir a mí, oye, pero en mi casa siempre hay gente, ¿ok? Si en tu casa siempre hay gente, entonces tú tienes que combinar dos factores, lugar con hora. ¿A qué hora y en qué lugar puedes estar tú completamente solo para leer la Biblia? Eso es lo que tienes que pensar. Ahora, te das cuenta que estudiar la Biblia es todo un proyecto. Es que la palabra de Dios debe ser lo más importante
Y como es lo más importante, tenemos que tomar en serio el estudio. Y solamente para dedicarle 10 minutos, tú necesitas buscar un lugar apartado en un momento de soledad. Así que busca, piensa en tu mente. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Si me preguntas a mí, acostumbro a hacerlo en la mañana, temprano. ¿Por qué? Primera razón, mi mente está fresca. Segunda razón, es el primer momento de la mañana, es la primera hora del día, es lo que va a llegar a mi mente por primera vez. Si lo dejo para la noche, ¿qué sucede? Estoy cansado. Vengo del trabajo, vengo de la escuela, vengo del parque, vengo del gimnasio, vengo de hablar con un amigo, vengo de estar manejando todo el día, lo que sea. Estás cansado. Y por lo tanto, lo menos que quieres hacer tú cuando llegas a tu casa, después de estar tan cansado, es abrir la Biblia. Vamos a suponer que abras la Biblia estando tan cansado. Vas a empezar a cabecear y te vas a dormir. Porque déjame leerte lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el libro de Efesios, dice lo siguiente. Gracias, Edilia. Bendiciones para usted también. Dios le bendiga. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, pueden ustedes enviar sus comentarios, hacer sus preguntas y estamos acá a la orden para contestarles, para hacerles el feedback. En Efesios, en el capítulo 6, hablando acerca de este asunto de estudiar la Biblia, la razón por la cual es tan difícil, mi querido, mi querida, abrir la palabra de Dios para estudiarla, es porque nosotros estamos rodeados por seres que no podemos ver. Nosotros estamos rodeados por seres celestiales, a los cuales no podemos ver. Estos seres celestiales, hay unos que están del lado de los buenos, del lado de Dios, y hay otros que están del lado del malo, del lado de Satanás. Pero todos son seres celestiales. Estos seres celestiales tienen un poder muy superior al nuestro. Y como tienen un poder muy superior al nuestro, ya la llevamos perdida. Nosotros no podemos combatir contra ellos. Entonces, como nosotros no podemos combatir contra estos seres celestiales que están del lado de los malos, que ellos son los que van a querer que tú no estudies la Biblia, nosotros necesitamos armarnos y forrarnos con una armadura que nos da el cielo. Escucha, Efesios capítulo 6, allá dice, en el versículo 2, en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que imagínate, ¿tú te imaginas lo que significa luchar contra alguien que tú no puedes ver? Alguien que está constantemente molestándote para que tú no estudies la Biblia. ¿Y cómo te molesta? ¿Te empuja? No te empuja. ¿Te pellizca? No, no te pellizca. ¿Te golpea en la cabeza? No. ¿Te cierra los ojos? Tampoco. ¿Te arrima el sofá para que no te sientes? No. ¿Te cierra la puerta del cuarto? No. Lo único que hace, lo que hacen estos seres celestiales que están del parte del malvado, de parte de Satanás, es distraerte. Y tú dirás, ¿eso es todo lo que hace? Oh, sí. Y tienen una gran efectividad en eso. Te distraen. Te distraen con cualquier cosa, te distraen con cualquier persona. ¿Y sabes quiénes son las personas con quienes más fáciles ellos logran distraerte? Con los propios de tu casa. Tu familia. Que sin querer, ellos son obstáculos para que tú no estudies la Biblia a veces. Tú quieres estudiar y te llaman. Tú quieres estudiar y vienen a verte. Tú quieres estudiar y de repente tienes algo que hacer. Así que entonces es necesario, es muy importante por eso que tú tengas un tiempo y un lugar apartados
en la soledad, para que puedas estar tranquilo y puedas leer la Biblia sin interrupciones. Sigue diciendo el texto que no tenemos lucha contra carne y sangre, y dice, por tanto, dice el versículo 13 de Efesios capítulo 6, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que es importante que nosotros consideremos el tiempo que vamos a estudiar, consideremos el lugar donde vamos a estudiar, porque necesitamos concentrar nuestra mente. Y por cierto, hablando de concentrarnos, ¿tú sabes lo que es esto? Este es el compañero de muchos millones de personas hoy día, hasta mío. Yo podría decir que es un mal necesario, el celular. Pero déjame darte un consejo. Cuando vayas a estudiar la Biblia, cuando estés dispuesto a abrir la palabra de Dios para estudiarla, pon el celular lejos de ti. No lo atiendas. Tú te vas a dar cuenta, mi querido, que cuando tú vayas a estudiar la Biblia, vas a empezar a luchar una batalla cósmica, porque el diablo, Satanás, el enemigo de Jesucristo, él no va a querer que tú estudies. Y mucho menos si él sabe que tú no tenías ese hábito, él no va a querer que tomes el hábito. Así que él va a hacer lo imposible. Al principio va a empezar a molestarte con cosas pequeñas. Y si él ve que tú insistes, excuse me, si él ve que tú sigues adelante, que tú insistes, que tú quieres ahora, porque ya le estás tomando cariño, entonces él va a tomar acciones más fuertes y directas contra ti para que no estudies. ¿Cuál entonces es la solución? La solución para que eso no es que no pase, porque va a pasar, pero la solución para que eso no te vaya a desanimar, para que eso no te vaya a frustrar, para que eso no te vaya a decepcionar, para que eso no te vaya a interrumpir, es que antes, recuerda la palabra, antes de abrir la Biblia para leerla, para estudiarla, necesitas orar. Tienes que hablar con Dios. Tienes que decirle, Dios, aquí estoy. Quiero estudiar tu palabra. Por favor, ilumíname. Por favor, Señor, envía al Espíritu Santo para que me enseñe tu palabra, porque necesito conocerla. No te olvides, la palabra de Dios es lo único que te va a dar vida eterna. Quiero leerte un texto que aparece en San Juan en el capítulo 17, el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y el versículo 3. Allí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Entonces, tú me vas a decir, pero usted se equivocó, porque usted me dijo a mí que la vida eterna consiste en estudiar la palabra. Y la Biblia dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Y tienes toda la razón. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Pero no me equivoqué. Porque el único lugar donde vas a encontrar la fuente del conocimiento de Dios y de Jesús es en la palabra. Tú te puedes ir a una biblioteca y estudiar todos los libros de ciencia que tú quieras, todas las matemáticas que tú quieras. Tú te puedes ir a las mejores universidades, ser enseñado por los más grandes maestros que pueda tener el mundo. Tú puedes hacer los cursos que tú quieras acerca de religión. Tú puedes tomar todos los seminarios que tú quieras y conocer todas las religiones que existen. Pero si tú no vas a la palabra y conoces a Dios en persona y a Jesucristo en persona, tú con Él, tú con ellos,
Tú, mediante el Espíritu Santo, si no los conoces así, la vida eterna está lejos de ti. Una cosa es ser una buena persona. Una cosa es ser una persona moralista. Una cosa es ser una persona educada, atenta. Una cosa es ser una persona trabajadora, responsable, dedicada. Pero otra cosa es tener vida eterna. La vida eterna no se consigue con buenas obras. La vida eterna no se consigue con buena educación. La vida eterna no se consigue porque seas una persona moral o porque trates bien al vecino o porque te las lleves bien con tu familia o porque seas respetuoso de tus padres o porque ames mucho a la gente. No, la vida eterna solo se consigue conociendo a Dios y a Jesucristo. Y la única fuente de conocimiento de Dios, el Padre, y de Jesucristo está en la palabra. El Espíritu Santo será enviado a ti para que tú aprendas y los conozcas. Él te va a enseñar. Así que volviendo otra vez a lo que estábamos, en primer lugar, necesitas tiempo para estudiar la palabra. En segundo lugar, necesitas un lugar tranquilo para estudiar la palabra. Recuerda, el tiempo debe ser breve para empezar. No vayas a tomar mucho tiempo. Recuerda, tampoco es que te vas a leer todo el libro de Juan en una sentada. No, no te atores de comida. No, porque si te atoras de comida te vas a ahogar, va a ser desagradable y no vas a querer regresar. Poco a poco, mi querido, mi querida, poco a poco, con calma. Nunca lo habías hecho o tal vez lo habías hecho y lo abandonaste. Ve con calma, 10 minutos, 15 minutos. Recuerda, la clave más importante, ora, ora antes de abrir la palabra. Pídele a Dios que cumpla su promesa. Él dijo, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará saber todas las cosas que yo os he dicho. El Espíritu Santo, Él está dispuesto. Él solamente está esperando que tú le abras el corazón, que tú dispongas tu mente para que entonces Él venga y hable contigo a través de tu mente. ¿Sabes? Una de las cosas que llama la atención en el mundo cristiano es que hay personas que piensan que Dios no puede hablar contigo. Eso es muy interesante. ¿Cómo es que en la Biblia Dios hablaba con tantos hombres y mujeres que aparecen en el Antiguo y el Nuevo Testamento y de repente Dios se quedó mudo? De repente Dios no habla más. De repente Dios no es capaz de decirte cosas a ti. La Biblia dice que Dios no es un ser que cambia. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, dice la palabra. Entonces, eso quiere decir, mi querido amigo, que Dios quiere conversar contigo. Cuando tú estás hablando con Dios antes de abrir la palabra y tú le dices, Señor, yo quiero estar en contacto contigo, yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres tú, yo quiero que llenes mi vida con mi alma, con la vida que proviene de ti, Dios te va a hablar. Entonces, el estudiar la Biblia es importante porque la Biblia es un medio o el medio de comunicación que Dios ha dejado a los hombres para hablar con Él. Cuando tú lees la palabra, el Señor te dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, ahí están las bienaventuranzas y el Señor te dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando tú lees eso, tú te pones a pensar, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que para yo estar en el reino de los cielos, yo necesito ser pobre en espíritu. Tú piensas que tú estás pensando, tú piensas que tú estás hablando, pero esos pensamientos te los está poniendo el Espíritu Santo en tu mente. Dios está hablando contigo. Así mismo. Cuando tú lees y empiezas a reflexionar, es Dios el que está hablando a tu mente. Porque Él también te va a decir, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y entonces el Espíritu Santo va a traer a tu mente los momentos cuando tú has llorado, los momentos cuando has tenido tanto
frustración, impotencia, de ver injusticias y de ver cosas en este mundo que te ha dado ganas de llorar. Los momentos cuando has sido maltratado por tus amigos o familiares y te has tenido que ir corriendo a tu cuarto, especialmente los adolescentes. Los adolescentes son personas bastante sensibles y con cualquier cosita se molestan o se enfadan o se frustran o se decepcionan porque sus amigos los traicionan o porque la novia o el novio lo dejó y enseguida se van en llanto. El Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y cuando tú lees ese versículo y te acuerdas de esos momentos, ¿quién crees tú que te está recordando eso? No eres tú. El Espíritu Santo está hablando contigo. El Espíritu Santo te está trayendo a la mente esos momentos de frustración y dolor para que tú entonces pienses que Dios quiere ayudarte. Así que volvemos. Tiempo, no mucho para empezar. Un lugar callado en un momento apropiado. Ora antes de abrir la palabra. Busca un libro que te llame la atención. Yo te recomiendo empezar con los evangelios, especialmente el libro de San Juan. Empieza por allí. No te vayas a atorar de estar leyendo, querer leer todo el libro. No, ve con calma. La Biblia dice en San Juan 1:1, por allí debes empezar. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo mejor que tú puedes hacer para leer es leer con calma. No hay apuro, no hay afán. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. No te vayas a afanar, ve con calma. Lo importante es que hables con Dios a través de la palabra. Lo importante es que Él hable contigo a través de su palabra. Estos son los pensamientos de Dios. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, este era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego sigue narrando la historia de Juan, hubo un hombre enviado de Dios. El propósito, el objetivo, mi querido, mi querida, es que no te atosigues, no te apures, no trates de leer todo en un momento. Ve con calma. Así como cuando tú te sientas a comer un plato que te gusta mucho y estás con tus amigos en la mesa. O así como cuando tú, por ejemplo, quieres disfrutar de una buena película y te sientas y agarras. En algunas partes los llaman palomitas de maíz, en otras partes los llaman cotufas, aquí en Estados Unidos le decimos popcorn, en otras partes les llaman crispetas. Tú simplemente siéntate y disfruta. Disfruta el momento. Lee un versículo, lee 2 versículos, lee 3 y para. Para, piensa. ¿Por qué? Hazte preguntas. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir con eso del principio? ¿Cuándo fue ese principio? ¿Cómo fue ese principio? ¿Qué es eso del verbo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Mira, los periodistas se llenan de información gracias a que ellos preguntan mucho. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? 5 preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y por qué? Si cuando tú lees la Biblia, tú te haces esas 5 preguntas acerca del texto, tú vas a conocer más acerca de un texto bíblico que mucha gente que ha estado y ha pasado por ese texto y no le ha prestado atención. Entonces, empieza a estudiar la Biblia, empieza con calma, toma tu tiempo. Recuerda, no mucho tiempo para empezar. Recuerda, un lugar apartado, tranquilo, solo, tú con Dios. Recuerda, ora siempre antes de abrir la palabra,
Pídele a Dios que te dé sabiduría porque Él lo ha prometido y Él te la va a dar. Recuerda, estamos en una batalla espiritual y el diablo no quiere que tú hagas esto. Así que ponte toda la armadura de Dios. Dile a Dios cuando vayas a abrir la palabra: Señor, voy a abrir tu palabra. Hace mucho tiempo que no la estudio. Hace mucho tiempo que no la leo. De hecho, ni siquiera estoy interesado. Sé franco con Dios. No trates de esconderle a Dios quién eres, porque Él ya te conoce. Solamente dile a Dios quién eres tú. Dile: Señor, mira, yo he estado en esta iglesia, cualquier iglesia que tú asistas, por tanto tiempo. He estado 5, 10, 15, 20 años. Qué vergüenza contigo. Ni siquiera sé dónde están los libros de la Biblia. ¿Y sabes por qué, Señor? Porque me he ocupado tanto en las cosas mías o me he ocupado tanto en las cosas de la iglesia que no he tenido tiempo ni siquiera de estudiar la Biblia. Así de engañador es el diablo. Así. Que te hace creer que por el hecho de asistir a la iglesia, cualquier iglesia que tú asistas, evangélica, presbiteriana, católica, luterana, de los testigos de Jehová, de los mormones, cualquiera congregación que tú asistas, te hace creer que por el hecho de tú estar allí y de entrar al templo, que por eso ya tú estás bien. Gran error. Permíteme leerte lo que dice Mateo en el capítulo 24. Por cierto, el miércoles, cuando nosotros nos reunamos otra vez en esta hora, en este lugar, vamos a ir sobre Mateo 24 y vamos a mirar todo lo que Mateo 24 tiene que decirnos acerca del tiempo en que estamos viviendo. Pero permíteme leerte solamente esto, para que aprecies la manera como nosotros debemos entrar al texto bíblico para estudiarlo. Dice Mateo 24 en el versículo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, luego, el versículo 3 y el versículo 4 tienen unas declaraciones muy importantes. Escucha. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron porque escucharon lo que él les dijo. De cierto os digo, no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que los discípulos se quedaron pensando: ¿por qué Jesús habrá dicho eso? ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos dudas? Pues vamos a él y le preguntamos. Eso es lo que tienes que hacer con la Biblia. Yo no entiendo esto. Pregúntale a Dios. Él no te va a fallar. Él te va a responder. Dice el versículo 3 que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Ves? Aparte. Y le dijeron: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y qué bueno habría sido que Jesús hubiese contestado plano y directo la respuesta. Pero una de las cosas que tiene Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que cuando tú le preguntas algo a Dios, muchas veces Él no te va a contestar tu pregunta de forma directa. Él te va a contestar tu pregunta en la forma en que tú necesitas que te la conteste, no como tú quieres que Él te la conteste. Él va a contestarte lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Y Él les dijo en ese momento lo que ellos necesitaban escuchar y es precisamente lo que nosotros necesitamos saber. Versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La palabra mirad, que aparece en el original griego en la Biblia, porque la Biblia fue escrita en arameo, hebreo y griego, la palabra en griego es la palabra cuídense.
mirad de Jesús en esta versión, que es la Reina Valera del año 1960, quiere decir cuídense, pónganse advertidos. En mi país, en Venezuela, nosotros decimos mosca con eso. En Colombia dicen pilas con eso. Y en otros países tienen otras expresiones. Quiere decir que el Señor Jesús dijo, cuídense, estén atentos, pónganse las pilas, mosca, cuidado, que nadie los engañe. ¿Sabes tú que en el libro de Mateo se repite esa expresión de Jesús varias veces? Y el punto aquí es que el arma más letal que tiene el enemigo, ¿cuál crees tú que es? El engaño. El engaño es el arma más letal que tiene el enemigo. ¿Por qué a Satanás le gusta tanto usar el engaño? Oh, porque sabe que esto es la verdad. Y el engaño, ¿qué es el engaño? Bueno, el engaño es disfrazar la verdad. Eso es todo. Si él logra disfrazar la verdad y te hace creer que lo que no es verdad, pues te engañó. Y si te puede mantener engañado, haciéndote creer que lo que tú crees que es verdad, no es verdad, pero tú crees que sí es verdad, estás engañado. Entonces, tú me vas a decir a mí, bueno, ¿y cómo hago? Si usted me dijo a mí que el diablo es más poderoso y que sus ángeles son más poderosos porque ellos son seres celestiales, ¿es correcto? Entonces quiere decir que ni tú ni yo nos podemos confiar en nuestro conocimiento, no podemos. No podemos confiar en nuestra lógica, no podemos. No podemos confiar en nuestra experiencia, no podemos. No podemos confiar en nuestro razonamiento, no podemos. No podemos confiar en nuestra sabiduría, no podemos. En pocas palabras, no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos. Para estudiar la Biblia, tienes que poner a un lado tu ego, tu arrogancia, tu orgullo, tu yo, tus prejuicios, tus pensamientos, tu lógica, y tienes que dejar que Dios le hable a tu corazón. Como si fueses un bebé, déjate enseñar. No vayas a la Biblia como aquel que piensa que todo se lo sabe, porque entonces el Espíritu Santo encuentra obstáculos para enseñarte. Porque los obstáculos que el Espíritu Santo va a encontrar no son sillas, ni mesas, ni muebles, ni carros, ni casas. Los peores obstáculos que el ser humano tiene, los tiene en su mente. El orgullo, la arrogancia, la suficiencia propia, el creerse mejor que todos los demás. Gracias, hermana Teresa. Dios te guarde a ti también. Así que entonces, mis queridos, tenemos que poner a un lado todas esas cosas para que Dios pueda hablarnos a la mente. Así que cuando vas a la Biblia y la vas a abrir, tienes que orar y tienes que decir, Señor, por favor, quita de mí todo prejuicio. Aparta de mí todo aire de arrogancia, de egoísmo, de vanidad, de suficiencia propia. Ayúdame a sentarme y aprender de ti como un bebé que no sabe nada. Y lee, estudia. Dios va a hablar contigo. Él, cuando tú abras las páginas, Él está allí. Déjame decirte una cosa, no es que Dios va a bajar del cielo a sentarse al lado tuyo. Dios no va a hacer eso. Él va a enviar a sus ángeles. Sus ángeles van a estar allí al lado tuyo. El diablo también va a enviar a sus ángeles. Ellos también van a estar allí al lado tuyo. Los ángeles del diablo van a tener un trabajo así como que y sonó el celular y entonces vas a querer mirar el celular para ver quién te escribió, quién te llamó y entonces te vas a distraer la atención. El diablo va a hacer cosas así como que de repente tú estabas solo, pero de repente llegó el gato y se te montó en las piernas, o vino el perro y ladró, o de repente se prendió la radio, o sonó una alarma, cualquier cosa. Cualquier cosa va a utilizar para distraerte.
para que tu atención se desenfoque de lo que estás leyendo y se apunte hacia otro lugar. Una de las cosas más sublimes que tiene el estudio de la Biblia es que te va a dar una disciplina mental impresionante. Te va a ayudar a ser una persona enfocada en la vida. Y tú no sabes cuán importante es eso. Tú sabes que hoy día la mayoría de las personas se quejan de tener mala memoria, que todo se les olvida, que van saliendo de la casa y tenían que llevarse algo y cuando se montan en el carro o en el bus o en la buseta, en la guagua, como quiera que le llames, dice, ay, se me olvidó esto, ay, se me olvidó apagar la cocina, ay, no me traje el agua, ay, ay, ay. El estudio de la Biblia va a fortalecer tu memoria. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te va a invitar a que te aprendas los versículos de memoria. Gracias, hermana Marta. Dios te bendiga a ti también. El Espíritu Santo te va a ayudar a que tú puedas recordar todo. Y el Espíritu Santo va a fortalecer tu mente de tal manera que tú no te vas a dar cuenta, pero poco a poco tu personalidad va a ir cambiando. Tú no vas a ser el mismo. Tú vas a dejar de ser una persona inmadura si eres inmaduro. Tú vas a dejar de ser una persona necia si eres necio. Tú vas a dejar de ser una persona ingenua o tonta o que no piensa si eres así. Y vas a llegar a ser una persona madura, de un temperamento estable, de un procesamiento mental impresionante. Te vas a volver inteligente, te vas a hacer sabio. ¿No quieres eso? Tú sabes lo lindo que es andar por el mundo dándote cuenta o que la gente se dé cuenta de que tú eres una persona madura, inteligente, con quien se puede hablar sin ningún inconveniente, que no necesita usar un palabrerío para explicar algunas cosas y que puedes entender las cosas así de rápido. Todo eso y más te ofrece la palabra. Porque cuando tú te sientes inmerso en el mundo de aquel que creó todas las cosas, cuya sabiduría es infinita, el que creó las galaxias, el que creó los cielos, el que te creó a ti y a mí. Cuando tú te metes, cuando tú incursionas en el mundo de Dios a través de su palabra, entonces la atmósfera celestial te va a rodear. Entonces los ángeles van a estar a tu lado y las decisiones que tú vas a tomar van a estar influenciadas por los seres celestiales. ¿Quieres algo mejor que eso? Lo contrario a eso será buscar problemas, dificultades y, al final, la muerte. Así que, mi querido, repasemos. Tiempo, no mucho, para empezar. Un lugar tranquilo donde puedas estar tú solo, concentrarte a leer. Ora antes de abrir la palabra. No te amontones de versículos. Lee poco. No hay apuro. Nadie te está esperando. Nadie te está apurando. No es una tarea. Es un hábito. Un hábito que tú debes tomar. Los hábitos llevan tiempo. Por lo menos debes estar en esto, en este hábito del día a día, incrementando tiempo, unos 3 meses. ¿Tú sabes lo que pasaría contigo si fueses al gimnasio 3 meses todos los días y practicaras ejercicios en el gimnasio 15 minutos por 3 meses todos los días? Oh, en 3 meses vas a ver diferencia. Y si no la ves tú, la van a ver los demás que te miren y te van a decir, wow, tú has cambiado. Estás así como que más entonado, más musculoso, como te lo van a decir. Entonces tú vas a pensar, es que estoy yendo al gimnasio. Y lo mismo va a sucederte en el alma, lo mismo te va a suceder en la vida espiritual. Cuando tomes el hábito a diario de leer, de estudiar poco, todos los días, un poquito, van a suceder 2 cosas. En primer lugar, vas a empezar a cambiar. En segundo lugar, te va a empezar a gustar.
Y cuando te empiece a gustar estudiar la Biblia, va a suceder un fenómeno hermoso. No la vas a querer dejar. Va a ser para ti lo más amado, lo más apreciado, lo que más necesites. Y el día que tú, por alguna razón o circunstancia, dejes de estudiar la palabra, te vas a sentir mal. Vas a sentir que algo te falta. Vas a sentir que, cónchale, ¿por qué no leí hoy? ¿Por qué no estudié hoy? ¿Qué me pasó? Mi querido, mi querida, yo te invito a que volvamos a la palabra. Yo te invito a que tú regreses a este hábito. Yo quiero dar las gracias a mi querido hermano José Sánchez por darme la oportunidad de estar en su programa esta noche. Yo quiero agradecerle muchísimo la oportunidad que me dio de poder hablarte y de poder explicarte estas cosas. Y es el propósito de estos mensajes que tú y yo volvamos a la palabra tal como es. Te voy a dar un consejo. No vayas a estudiar la Biblia en tu celular ni en un electrónico. Lo mejor que puedes hacer es conseguirte una Biblia en blanco y negro, en papel, para que anotes, para que subrayes, para que resaltes, para que memorices, para que vayas sobre el texto una y otra vez. Y de esa manera, entonces, tú te sientas identificado con este libro. Y cuando tengas que recordar el versículo, no te preocupes, el Espíritu Santo lo va a traer a tu mente. Así de bueno y poderoso es Dios. Así de bueno y poderoso es nuestro Padre. Yo quiero dejarte con este versículo bíblico que aparece en San Juan 3:16. Todos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias a ustedes por su sintonía, por estar con nosotros. Fe y armonía, muchas gracias. Dios les bendiga. No se olviden, visiten el sitio de Fe y Armonía, visiten también el sitio de Volvamos a la Palabra a través de mi página de internet, frankfloresbible.com, y sigamos adelante estudiando la palabra, volviendo a la palabra, y permitamos que la palabra transforme, cambie, llene nuestro corazón. Dios te guarde. Permíteme orar por ti. Señor, gracias por esta oportunidad de que nuestros amigos, hermanos se han conectado para escuchar, y ojalá que hagamos un plan de urgencia para regresar al estudio de tu palabra y que sintamos, veamos, percibamos, experimentemos el trabajo del Espíritu Santo en nuestra mente. Te alabamos, te damos gracias. Bendice este programa radial, bendice a sus dirigentes en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, Edilia. Dios te bendiga. Dios guarde a todos ustedes. Gracias por estar allí.